Buenas noches, una vez más aquí, muy contentas y agradecidas con ustedes por la gran cantidad de interacción que hemos tenido a través de este podcast que estamos desarrollando, y pues hoy muy felices de contar con una nueva invitada que sabemos que también vamos a desarrollar un tema que para ustedes va a ser sumamente interesante. Cindy. Hola, un gusto estar por acá, muchísimas gracias. Hoy estamos acompañadas de Laura González, criminóloga. Bienvenida, doña Laura, un gusto que esté con nosotros, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y nuestro tema del día de hoy es la criminología preventiva. Vamos a hablar un poquito de esa criminología preventiva, pero bueno, en primer lugar, saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Wendy, muchas gracias, Cindy, por por tenerme acá el día de hoy en un podcast más de Papá Sin Manual. Para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes y pues con todas las personas que lo observan y que interactúan con este programa. Sobre criminología preventiva, es un tema bastante amplio, pero es una ciencia interdisciplinaria, la criminología como tal, que se desarrolla en dos ámbitos, preventivo y represivo. En el ámbito preventivo va desde los 0 años, inclusive desde el vientre de la madre y de cómo se forma el embarazo, de cómo se trata, hasta que la persona alcanza ya la etapa, digamos, adulta, pero se puede decir que hasta que fallece. No existe un rango de edad para aplicar la criminología preventiva. Todos los días es un nuevo día para aprender cosas distintas e inclusive para adquirir o cambiar o modificar algunas conductas que pueden resultar en algún comportamiento que no sea el más adecuado, tanto en la etapa adulta como en la etapa de niños. Excelente, pues queremos conocer un poquito qué serían esas cosas. Ahora, antes de entrar en cámaras, usted nos hablaba un poco sobre este tema de si nacemos o nos hacemos, ¿verdad? Que yo creo que es una de las dudas que se generan más los padres hoy en día, ¿verdad? Al ver ciertas conductas en sus hijos que quizás les preocupan, sobre todo cuando hay un entorno familiar en el que no hay por qué tener estas conductas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mi hijo es tan agresivo? ¿Por qué mi hijo pelea? ¿O por qué mi hijo está teniendo indicios de robar, por ejemplo, ¿verdad? Cosas así. Entonces, un poco sobre eso y cómo pueden los padres tener esas alertas. Claro, vamos a ver, existe una gran diferencia entre si la persona nace o se le forma el comportamiento en el entorno social en el que se desarrolla. Entiendas, entorno social no estrictamente el que se vive fuera de la casa, sino que también existe el entorno sociofamiliar, es decir, el entorno inmediato, las personas que viven con la persona menor de edad. Eso empieza sin duda alguna desde edades tempranas a formar el temperamento de las personas. O sea, la persona nace con su carácter establecido, el temperamento se va formando a lo largo de los años y conforme van creciendo. Entonces, el entorno juega un papel muy importante. Una de las grandes preguntas sobre la criminología es si la persona o el criminal nace o se hace. Sin duda alguna, no se ha logrado científicamente comprobar que el criminal nace, sin embargo sí que su entorno lo va formando a través de distintas conductas. Entonces, en edades tempranas, cuando estamos frente a una conducta agresiva de un niño entre los 3 y los 5 años, por poner un ejemplo, lo que se debe hacer es analizar de dónde viene esa conducta. No podemos de una vez etiquetar o tachar a esa persona de que va a llegar a ser en su etapa adulta un posible criminal, jamás, pero sí hay que analizar de dónde nace esa conducta o ese comportamiento desviado que está teniendo, que puede resultar de situaciones que esté viviendo en su entorno inmediato, es decir, su familia, o en su entorno social, la escuela, o definitivamente es una situación que podría tratarse de algún tipo de genética en su carácter y que tiene simplemente que canalizarse. Y sé que al decir simplemente podría sonar muy simple y en la práctica no es igual de simple, sin embargo es una situación que sí lleva un análisis profundo de si la persona se está comportando así porque lo está aprendiendo, lo está viendo o lo trae ya intrínseco en un tema genético que se puede manejar de forma adecuada para canalizarle sus emociones con las que todos de todas formas nacemos, pero que definitivamente tenemos
que ir canalizando para irlas corrigiendo a lo largo de la vida y no se conviertan en un traslapié de que la persona no pueda dominar su carácter, termine sumando su temperamento y termine siendo una persona altamente, por ejemplo, explosiva. Perfecto. ¿Y cómo podríamos desde el hogar, desde que están muy chiquititos, usted nos contaba desde el vientre inclusive, cómo podemos ir previendo estas situaciones? Bueno, lo que sí está científicamente comprobado en algunos casos es que cuando el embarazo, empezando desde esa etapa, la mamá tiene un entorno de estrés y decían los abuelitos, no haga tal cosa porque todo se lo pasa al bebé. Incrédulamente uno a veces dice, no, eso no es así, pero sí es de esa forma. Entonces, empieza la persona o es un bebé que si empieza a estar en un entorno desde el vientre, en un entorno de estrés, es lo que nace, por decirlo de alguna forma, un bebé en alerta. Entonces el bebé nace y el bebé llora ante cualquier ruido, pero ¿por qué el niño llora? Bueno, vamos a ver, hay que tratar de analizar y transmitirle al niño la paz que necesita, que tal vez en el embarazo no la tuvo por el entorno en el que se desenvolvió ese embarazo. Si es un embarazo muy tranquilo, muy de paz, no quiere decir que van a ser un niño que no esté en alerta. No es que es el 100% seguro que va a ser de esa manera y entonces ahora todo el mundo va a tratar de vivir su embarazo en paz. No, o sea, son probabilidades y son estadísticas que no siempre van a ser exactas. Pero si la persona trata de tener un embarazo más en calma, es muy probable, de un 80% para arriba, que la persona va a nacer con más calma, con sus emociones más tranquilas, que el ruido muy probablemente va a estar, pero no va a estar en alerta constante. Eso desde el embarazo. Cuando ya el niño nace, es muy importante cómo se canalizan las emociones, desde la mamá hacia el niño, desde el papá hacia el niño. Entonces el niño nace, el niño empieza a llorar y los papás se estresan. Normal, está científicamente comprobado que no hay situación que estrese más a una persona que el llanto de un bebé. Entonces ahí la persona empieza a estresarse, entonces empieza a darse el síndrome en algunos casos y en algunos hogares donde el nivel de paciencia es muy bajo y se empieza a dar el síndrome del bebé sacudido, ¿verdad? Entonces el niño ya empieza a sentir esa forma en la que lo tratan cuando él llora. Entonces van a suceder dos cosas: o va a seguir llorando o va a empezar a reprimir el llanto, y ahí empezamos a transmitirle de una vez cómo va a canalizar sus emociones. Cuando ya empieza a caminar, tiene 2, 3 añitos, vamos con lo mismo: no llore de esa forma, no, haga silencio, no, así no, y todo es no. Entonces vamos a tener igual dos vidas: o el niño nace en una negación absoluta y nunca dice nada y nace, o sea, sigue creciendo reprimiendo sus emociones, que además ya se las reprimimos desde bebé, sacudiéndolo. Entonces empezamos a tener un niño retraído, un niño callado. Pero por otro lado, resulta que el niño empieza a golpear sus juguetes, que empieza a golpear a sus compañeritos en la escuela y que empieza a resolver las emociones que lo alteran de una forma distinta. ¿Y de dónde salió ese comportamiento? Se preguntarán muchos papás. Bueno, tenemos que hacer todo ese retroceso para empezar a corregir, y no es que no se esté a tiempo, siempre se está a tiempo. El asunto es la forma en la que se detecta. Difícil en el ámbito de la criminología preventiva toparse contra ese espejo, verse y decir, sí, lo estoy haciendo no de la mejor forma, sí me equivoqué desde que nació, sí lo sacudí, pero el reconocer eso no ayuda solamente al niño, sino que también al papá. ¿A qué? A prevenir justamente que ese niño siga con ese mismo patrón de ser retraído, del silencio, de guardarse todas sus emociones, de quedarse callado, de no llorar, y que llegue a formar en su entorno inmediato y social, cuando llegue a la escuela y con sus compañeritos, violencia, porque lo va a hacer. Entonces ya el patrón viene de una vez así. Que se haga de la otra forma, el ideal, que el niño llora, el papá se calma, le transmite paz, le ayuda a estar más tranquilo, no nos va a asegurar que el niño no vaya a tener un comportamiento quizás agresivo. Lo va a tener, es un tema de sobrevivencia. La persona nace para defenderse, y si en algún momento se siente bajo amenaza, muy probablemente se quiera defender. Pero en ese momento vamos a tratar de calmarlo, de decirle y explicarle desde que están pequeños: no, así no, no se juega de esa manera, no se resuelve así, no se le pega a los compañeritos, pero va a ser menor
lo que tengamos nosotros que corregir en ese ámbito versus cuando estamos frente a un escenario que ya el niño de todas formas lo estamos haciendo o formando o haciendo crecer en un ámbito de violencia, de silencio, de estrés, de ese tipo de situaciones que definitivamente alteran su cerebro desde los 0 años, desde el momento en que nace. Perfecto, excelente. Pues sí, definitivamente ahí me genera a mí también un poco la duda, que yo sé que muchas veces los padres se cuestionan en el sentido de ¿qué puedo yo como padre, cómo puedo yo, cuando ya mi hijo tiene esos comportamientos, cómo le puedo ayudar? Porque generalmente el padre lo que recurre, bueno, que ocupamos ayuda psicológica, ¿verdad? Es como lo que, pero desde la casa, sin necesidad, que muchas veces se va a recurrir de esa atención, no digo que no sea necesaria, por supuesto que sí, pero desde la casa como papá, ya cuando veo conductas así mi hijo, y que tal vez, como dice usted, porque aquí estamos ante dos ambientes, ¿verdad? Uno es el niño que creció, que nació ya en un ambiente violento, un ambiente inseguro, y por ende pues va a tener esas conductas. Pero ¿qué pasa cuando mi hijo ha crecido en un entorno familiar sano? Se presentan esas conductas. ¿Qué puedo yo como padre o como madre ir trabajando con ese niño, ¿verdad? De esa parte preventiva, para evitar que mi hijo, ¿cómo le puedo yo corregir, ¿verdad? Porque a veces también se cometen errores a la hora de corregir a los hijos. Entonces, un poco... Claro, vamos a ver, todo va en el rango de la edad que tenga el niño, en la forma en la que se vaya a corregir el niño. No podemos corregir un niño de 5 años de la misma forma en la que tratamos de corregir un niño de 3 o de 2 años. Que sí se puede corregir, que a veces dicen, no, pero es que usted ¿para qué le explica si no va a entender? Bueno, vamos a ver, empezando por ahí. Si el niño creció en un hogar respetado, donde se le respeta su llanto, donde bueno, usted llora porque es bebé, vamos a chinear, lo que pasa, el niño empieza a escuchar esa voz de calma, y esa voz de calma, entonces cuando se le habla al niño, y vamos a ver, esto tiene que ver mucho en el ámbito criminológico con el comportamiento espejo, o sea, el niño se va a comportar de la forma en la que yo como papá me comporte ante él, sin duda alguna, desde los 2 años que ya empiezan a entender un poco, que usted le dice, eso no se hace, eso no se toca, a veces va rápido, van y lo tocan, pero entonces si 20 veces le tengo que decir, no se toca, no se toca. En el momento en que se le dice, eso no se toca, con el grito, el niño de una vez se va a alterar. Entonces, la parte de toparse contra el espejo, de decir, es que el niño, bueno, ha sido formado en un hogar sano, ha sido así, bueno, entonces vamos a analizar, ¿quién es el explosivo? ¿Yo o la persona con la que me casé y concebí a mi hijo? ¿Quién normalmente en alguna época de su vida tuvo ese comportamiento de no saber manejar sus emociones? Entonces ahí viene el rol de los papás, juntos o separados. No hay ningún problema con eso, o sea, hablemos. ¿Vos eras así antes de que yo te conociera? ¿O qué fue lo que pasó en el camino? Porque necesitamos entender de dónde viene. Sin duda alguna hay un tema genético que se trae, y es el tema del carácter. Y eso es cómo lo vamos a formar. Entonces sí, el niño viene sano, pero de un pronto a otro empieza a actuar con violencia con los juguetes, o la frustración, que también, y entonces, ok, lo puede traer perfectamente, un tema genético, un tema de carácter. El asunto es cómo lo canalizamos y cómo le sumamos la menor cantidad de puntos a ese carácter a través del temperamento. Por supuesto que hay que buscar ayuda, pero si no se tiene al alcance la ayuda, entonces nosotros tenemos como adultos responsables que convertirnos en esa ayuda para el niño, aunque a veces como papás, y esto también es muy importante, los niños vinieron, los de esta época, a nacer en un mundo cansado. Los papás están cansados de trabajar, los papás están cansados de llegar a la casa y escuchar a veces el bullicio, los papás están cansados en general y el mundo está cansado en general, pero el niño no pidió nacer en esta época, como nosotros no pedimos nacer en la época en la que nos tocó nacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ser responsables, adultos, padres responsables, y decir, ok, él no tiene la culpa de lo que a mí me está pasando, del mundo cansado en el que yo vivo. Voy a enfriar mi cerebro en este momento y voy a ponerme yo, empáticamente como papá, en los zapatos de ese niño de 2 años, y qué me gustaría a mí que hiciera. Hay un ejemplo muy básico de cómo ve uno los juguetes de arriba, y si usted pone un teléfono al revés, ¿cómo los ve? Entonces usted los ve desde arriba, usted ve un desorden, usted lo pone al revés y usted ve un mundo creado por un niño.
Entonces, yo como papá tengo, para poder ayudar antes de, si no tengo el alcance, la ayuda profesional de un psicólogo, o simplemente quiero yo como papá tratar de ver el comportamiento por un tiempo prudencial adecuado, que sería el ideal para llegar con más fundamentos a la ayuda psicológica, decir, bueno, ¿qué está pasando? No te comportes de esa forma. Si 20 veces al día hay que decir, no, venga, siéntese, me agacho, lo veo a los ojos a su altura y le digo, no se hace, no se toca. Si yo agarro al niño de 2 años y le digo que no se toca y le pego por la mano, yo no puedo pretender, por más hogar sano en el que el niño haya nacido, que es el primer ejemplo, no puedo pretender que ese niño no llegue a una escuela futura y le diga a otro niño, no me toques, y le pegué por la mano. O sea, yo, papá, ya le empecé a inculcar ese comportamiento o esa resolución no adecuada de conflictos. Entonces, como papás, sin duda alguna, desde la casa se puede aplicar la criminología preventiva en cómo yo le enseño a mi niño a resolver los conflictos. Eso en el caso de un niño que nació en un hogar, digamos, sano, ¿verdad? Lo que se conoce como sano. El niño que nace en un hogar conflictivo nos va a costar 3 veces más, pero no significa que no se puede subsanar. Simplemente, bueno, ¿de dónde obtiene ese tipo de comportamiento? Bueno, está más que claro, o sea, si vive violencia en su hogar, si vive gritos, si no necesariamente son los gritos del papá y de la mamá, sino resulta que el niño vive en un hogar con muchas personas, con el tío, con el abuelo, con el primo, y el tío y el abuelo se viven gritando a toda hora, el niño va a aprender a resolver los conflictos de esa manera. Y ahí es como el niño se va inculcando esa resolución no adecuada de conflictos y llega a la escuela a resolverlos de la misma forma en la que él interiorizó que así era como se resolvía. Okay. Ahora entonces a mí me surge como un poco el tema del juego que hacemos en casa, ¿verdad? Porque vemos mucho que a veces dicen los papás, es que a mí me gusta jugar de luchas, ¿verdad? Entonces eso está súper permitido y qué dicha, bueno, he escuchado incluso de que me dicen, por dicha nació niño porque me encanta jugar de luchas y yo lo soñé toda mi vida, o que jugara, no sé, algún deporte, por ejemplo fútbol. Entonces un día de estos escuché justamente un papá decir, es que cuando vamos a entrenar, yo le digo, meta la pata, quiebrelo, no importa. O sea, esas son las expresiones que el papá me decía. ¿Cómo influye todo esto al final en el comportamiento que el niño va a tener? Y después cuando nos llaman del centro educativo, ¿verdad? Y entonces pretendemos que el niño entienda dentro de su mundo de niño que podía meter la pata, ¿verdad? Como dijo el papá, en un partido de fútbol, pero no en la escuela, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver, el rol de los padres y de la forma en la que como adultos resolvemos los conflictos, no necesariamente enseñándole al hijo, simplemente lo que el niño ve. Vamos a ver, el 70% del comportamiento de un niño no es lo que se le dice todo el día. Porque usted le puede pasar con la cantaleta diaria, no haga, no haga, no haga, no haga, no se comporte así, no se siente así, no hable así. Pero el niño ve otra cosa. El 70% de su comportamiento va a ser lo que él ve y lo que él vive. Uh-huh. El 30% es lo que usted le dice. Que muy probablemente en algunos casos la desesperación de los papás dice, pero es que yo le hablo, le entra por aquí y le sale por aquí. No es que le entra por aquí y le sale por aquí, es que el 70% le entra por aquí. Y no nos damos cuenta muchas veces como papás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final de cuentas, si llegan, me encanta jugar de luchitas, bueno, no esperemos que el niño no llegue a comportarse a la escuela a jugar de luchitas y que le enseñe a sus compañeros a jugar de luchitas. Entonces, vamos al ejemplo del niño que crece en un hogar sano y llega a la casa jugando luchitas y bueno, entonces vamos a hacer un análisis de dónde sacó usted ese comportamiento, ya cuando el niño está en una etapa escolar. Entonces, si tiene, no sé, 3, 4 años, pero ya está en una institución, entonces hablamos con la teacher. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien que esté con esto? No, bueno, es que en mi casa no se ve esto y mi hijo está llegando con esto a la casa. Algo está pasando. Bueno, vamos a tratar de averiguar, ¿verdad? Normalmente es lo que hace una institución, entonces averigüen, bueno, sí, fulanito y tal, ok, entonces yo como papá puedo decir, ok, de mi parte no lo está consumiendo, lo está consumiendo en la escuela. Entonces, por eso cada entorno es un pilar fundamental en la vida, en la criminología preventiva, en la disciplina y en el comportamiento de un niño. No puedo pretender enseñarle a un niño a que meta la pata y quiébrelo y de adulto decirle, no hagas eso, papá, pero usted me lo enseñó. Sí, pero estaba equivocado. Bueno, ok, corrijámoslo a tiempo. Pero si yo nunca se lo digo, cuando me llamen de la escuela, porque quebró un compañerito, es algo que realmente todos tenemos que llevar como un estandarte.
si hacemos eso como papás, no tenemos la autoridad moral, porque una cosa es la autoridad de disciplina, otra cosa es la autoridad ética y moral como papá, para decirle no lo hagas. ¿Qué autoridad moral puedo tener yo como papá, como mamá, para decirle a un niño no pegues, si lo primero que hizo a la segunda vez que le llamé la atención fue pegarle un manazo en su mano porque no hizo o no soltó lo que yo le estaba diciendo? O sea, si lo vamos a castigar o a poner en consecuencia de algún tipo, si se puede evitar el castigo físico es el ideal, porque lo que le estamos enseñando es a pegar. Entonces te hacen, pegas, no te obedecen, lo que es peor, el niño que es líder de nacimiento, porque eso también se trae, y no le hacen caso en la escuela, cuando no le hagan caso lo que va a hacer es pegar. Y no tengo yo la autoridad moral de padre decirle no lo hagas si yo ya lo hice. Entonces, si hay algunos papás que tienen el convencimiento de el castigo de esa forma, entonces hay que explicarle al niño por qué. ¿Por qué te voy a castigar? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué hiciste mal? No va a entender, no, si el niño sí va a entender, esto no se hace, no se comporta de esta forma. Los juegos en casa se replican en la escuela y los juegos que se replican en la escuela se van a replicar en otros hogares. Entonces, el famoso árbol de la familia que vemos en todo lado aplica también para nuestro entorno social inmediato, la escuela, en edades tempranas. Lo que aprendo aquí lo llego a replicar a mi casa. En casa vamos a encontrar a papá y a mamá que nos van a decir, no, esto aquí no está permitido. Ok, entonces esto lo saco de mi mente, lo pongo a un lado, mi casa no me lo permite, mi compañero no está bien. Entonces es conforme se les va formando a ellos ese temperamento, esas emociones, esa resolución de conflictos, y que por supuesto los juegos bélicos, los juguetes bélicos no deberían estar permitidos en ningún ámbito. ¿Por qué existen? Bueno, porque a alguien se le ocurrió que podría ser un mercado para ofrecer, pero eso no significa que deberían estar 100% permitidos y que yo como padre de familia estoy en la obligación de adquirirlos. Ejemplo básico, las famosas pistolas de agua. Pero es una pistola de agua. Sí, pero cuando el niño va creciendo ya se da cuenta que la pistola no es para jugar de agua. Entonces, ¿para qué funciona una pistola? Bueno, pero tampoco el extremo, ¿no? Entonces comprémosle de esos que no son pistola de agua, sino que simplemente tiran agua, o comprémosle un balde y que se tire agua con la manguera, o comprémosle otra cosa para que se tire agua si lo que quiero es que juegue con agua. Entonces, es que me gustan, pues que jueguen con dardos. Bueno, justamente compremos dardos, pero no una pistola que tire dardos. O sea, el punto es el contexto de lo que se le enseña al niño a través de los juegos bélicos o los juguetes bélicos. Pues qué importante ese tema y qué tan alerta tienen que estar los padres, ¿verdad? Qué tan vigilantes tienen que estar, sobre todo en esa línea que usted dice, ¿verdad? Que muchas veces ellos vienen con comportamientos tal vez no aprendidos en el hogar, sino que los adquieren por los pares en la escuela. Correcto. Y que los llegan a replicar a la casa, y sobre todo me generan esa alerta en papás, tal vez no tan pequeñitos, que hay que trabajarlos, pero sobre todo ya cuando ellos empiezan un entorno más social, cuando ya van entrando a la escuela, cuando ya están en ese segundo ciclo, que ya no es tal vez un juego tan egocéntrico, sino que ya empiezan a conocer a los amigos, ya empieza ese entorno de amistad, ese entorno social, que ya van creciendo en el colegio, ¿verdad? Y que más bien ya le quiero hacer más caso a lo que me dice mi padre, a lo que me dice mi amigo, que al consejo que me da papá y mamá en la casa, ¿verdad? Entonces, o sea, qué importante es estar alerta en ese sentido, ¿verdad? Sobre todas esas edades. Sí, claro, vamos a ver, y reitero lo que dijimos hace un ratito, estamos viviendo en un mundo ajetreado, cansado, y hay padres de familia que para sobrevivir en estos momentos tienen 3, 4 trabajos, ambos quizás, y lo que pasa en el tiempo que comparten en casa es mínimo. Y cuando estoy ahí, resulta que estoy tan cansado que le prendo el tele, o le prendo el celular, o le entrego una tablet. Y el niño no necesita una tablet, el niño no necesita el televisor, el niño necesita hablar, el niño necesita ser escuchado. ¿Por qué le llega en una etapa de edad en la que le hacen más caso a sus pares? Porque los pares lo escuchan, porque los pares hablan con él, porque los pares salen al parque a jugar con él. Papá y mamá no, siempre están ocupados, están cansados, estoy trabajando, haga silencio, estoy en una llamada. Y vamos a ver, el niño, y peor cuando el niño usted le dice es que estoy trabajando porque si no, no vamos a poder comer, el niño no lo entiende.
el niño lo que entiende es que papá está muy ocupado. Y cuando crezca, muy probablemente va a interiorizar, ok, tengo que trabajar para poder comer. Por supuesto que va a hacer ese match en su cerebro y va a crecer con eso, pero también va a crecer no sacando ese tiempo para su futura familia. Entonces, ¿qué es lo grave de formar niños así? La futura familia que estamos formando dentro de 30 años. Esa es la gravedad del tema. Y no es, entonces, le entrego la chupeta y listo. No, vamos a ver, todos estamos muy ocupados. No hay persona que no lo esté. Entonces, resulta muy importante dentro de ese mínimo 1, 2 horas analizar al niño, llevarlo a un parque, que juegue, escucharlo, hablarle, preguntarle cómo estás, cómo te fue. Ya después de los 3, 4 años empiezan a comentar un poco. ¿Cómo te fue en la escuela? Muy probablemente siempre van a decir, bien, bien, todo está bien. Ah, bueno, ok. ¿Y jugaste? Sí. ¿Con quién jugaste? ¿Y cómo te portaste? Y a veces van a decir, bien, porque siempre se portan bien. Ah, ¿y cómo se portó tu compañerito? Ah, mal. Y entonces, bueno, lo regañaron. Ajá, ¿y a ti por qué te regañaron? No, mamá, a mí no me regañaron. Listo, no lo regañaron. Pero si le preguntas, ¿y a ti por qué te regañaron? Y te dice por qué, entonces el bien ya no estaba tan bien. Entonces, no lo vamos a regañar si nos dice la verdad tampoco, porque entonces vamos a empezar a fomentar un niño que no me va a contar a mí lo que le pasó, ni por qué lo regañaron. Entonces empezamos a fomentar también el comportamiento de ocultar las cosas. Si yo se lo cuento a un par, muy probablemente se va a reír, muy probablemente va a compartir conmigo. Y no estamos fomentando acá jamás de que nos riamos entonces con el niño. No, si hay que disciplinarlo, lo disciplinamos, pero lo escuchamos sin juzgarlo. O sea, es muy importante saber que todos nosotros, que el día de hoy puede que seamos papás, todos nacimos en algún momento al igual como nació nuestro hijo. Y lo que puedo decir quizás puede sonar hasta obvio, pero a veces se nos olvida. Todos fuimos niños. Todos en algún momento ocultamos información y todos en algún momento tuvimos miedo de que nos regañaran. Entonces, si yo ya viví esa emoción, no debería de olvidarse en mi cerebro cómo me sentí para no hacer sentir así a mi hijo y no obtener el resultado que yo obtuve. O sea, o que mis papás obtuvieron, me regañaron, entonces no contaba nada. Entonces y peor en la etapa adolescente, ¿verdad? Y peor en la etapa adolescente, porque el niño se siente juzgado. Y no es que no se discipline, no es que no se le diga. Sí, pero entonces vamos a hablarlo. O sea, ¿por qué lo hiciste? Quiero entender qué pasó. Y esto ya en una etapa más adolescente, efectivamente. O sea, ¿por qué este comportamiento? ¿Hay algo? ¿Te está pasando algo? ¿Necesitas hablar de algo? Y si nos dice la cruda realidad que ningún papá quiere escuchar, bueno, mamá, o bueno, papá, me comporté así porque me dio la gana, coloquialmente hablando. Entonces, bueno, vamos a ver, nadie se comporta así porque le da la gana. Quiero entender, te está pasando algo, estás enojado conmigo, estás enojado en tu casa, no te sientes cómodo, no te gusta la casa en la que vives, no te gustan tus papás. Eso es una pregunta muy difícil que a veces nosotros como papás también tenemos que hacerle a nuestros hijos. ¿Hay algo que yo pueda cambiar? Y entonces usted va a decir, doña Laura, pero ¿eso qué tiene que ver con criminología preventiva? Todo que ver, porque el hecho de que yo me muestre humano ante un niño, se va a dar cuenta, papá también se equivoca. Papá también hace malas cosas. Pero ¿qué hace papá cuando hace malas cosas? Pide perdón, dice, y como dice, digamos, confiesa su error, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Entonces, un poco de eso también es, bueno, ya sabemos que la familia, el entorno, ¿verdad? Muy importante los límites, ¿verdad? El tema de conversar, de escuchar a nuestros hijos y demás. Pero ¿qué otra cosa podríamos nosotros hacer para prevenir, digamos, en este caso de que en mi casa no todo bien, ¿verdad? Está en un ambiente sano, pero bueno, llega a un centro educativo y en el centro educativo los compañeritos no tienen las mismas costumbres y tal vez es un chico que es más seguidor que líder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo interrumpir o cómo evitar este tipo de situaciones? Además de hablándolo y poner límites. ¿Cómo? Ok. Nosotros no podemos tener injerencia en el comportamiento de los demás niños, por supuesto que no, pero sí podemos tener injerencia en cómo nuestros hijos
actúan frente a ese tipo de comportamientos. Entonces, mamá, ejemplo, mi compañero dijo una mala palabra, ajá, ¿y por qué la dijo? Bueno, mira, esa palabra no es la más adecuada, no debería expresar su enojo de esa forma y no es correcto. Si tú lo ves, no es recomendable que tú sigas ese ejemplo. Pero mamá, pero es que a mí me gusta. Bueno, que a ti te guste no significa que es correcto. Hay un punto muy básico, o sea, las cosas no están bien o están mal. Y entonces en este punto, pero ¿cómo, doña Laura, las cosas no están bien, no están mal? No, eso es muy subjetivo. Lo que para usted está bien puede que para mí esté mal. Lo que para Wendy está bien puede que para mí esté mal. Lo que a Wendy le hace bien, que por ejemplo la pueden mandar a comer piña porque es diurética, pues puede que a mí me dé alergia. Entonces lo que para ella está bien, para mí está mal. Lo que a ella le hace bueno, a mí me hace malo. El niño tiene un comportamiento correcto o incorrecto. Si yo le digo al niño, es que esa palabra no es buena, ¿y entonces qué es bueno? ¿Y cuándo va a ser bueno? No, esa palabra no es correcta, no es la más adecuada. Entonces no la vamos a repetir en casa. Pero fulanito la dejo en la escuela, bueno, no es el comportamiento y entonces vamos a tener que ver cómo hacemos con fulanito y si en algún momento tenemos la oportunidad de ser papás presentes, que ese es otro tema muy amplio, porque una cosa es ser papá y otra cosa es ser papá presente, entonces hablamos con los papás del hijo, del compañerito y le decimos, mira, no me voy a entrometer en la forma en la que estás criando a tu hijo, pero mi hijo me comentó ciertas cosas, por si no estás enterado. Okay. Sin entrometernos en la otra familia, que no es adecuado tampoco, porque puede que sea una forma coloquial en la que ellos se hablan. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Explicándole por qué no se hace. Nada más, ¿por qué no? Porque yo soy su mamá y punto. No, eso no dice nada. O sea, porque yo soy su papá y punto. Porque en esta casa no se hace y punto. ¿Y por qué no? Entonces, en casa no lo va a hacer, pero en la calle lo va a hacer. Si yo le digo, suena grotesco, suena feo, no es correcto, y evitemos decir no es bueno, es malo, ¿qué es malo? No sé qué es malo. Bueno, no es correcto. Lo correcto es correcto aquí, en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, y lo incorrecto es incorrecto aquí o en cualquier país del mundo. Igual la conducta, robar es aquí y en cualquier idioma es robar, el acto como tal es incorrecto. Entonces es enseñarle, esto no es adecuado, aunque todo el mundo lo haga. Lo correcto, y esto es una frase quizás como para ir cerrando, lo correcto es lo correcto, aunque nadie lo haga, y lo incorrecto es lo incorrecto, aunque todo el mundo lo haga. Qué bueno, eso sí, y sobre todo qué importante eso, ¿verdad? Porque muchas veces nos limitamos en el no y en el restringir a los hijos, y es importante eso que dice Cindy de los límites, ¿verdad? Pero también está la parte que el hogar que pone límites, entonces el niño se acata los límites en casa, pero fuera de casa es otro. Entonces estamos ante dos personas completamente distintas, ¿verdad? Tiene un comportamiento en el hogar y un comportamiento fuera del hogar. Y con papá y mamá se comporta de una forma súper clara y súper correcta, porque saben que papá me pone límites, pero saliendo, porque aquí todo es malo, pero saliendo de aquí hago todo, porque en este entorno todo es bueno, ¿verdad? Entonces la importancia desde las edades tempranas enseñarles eso, que es correcto y que no lo es. Sí, y eso es muy importante, tenerlo claro. ¿Por qué el niño suele comportarse de esa forma? Porque libera en la calle. ¿Y por qué entonces no libera conmigo? ¿Y por qué no me cuenta a mí las cosas? Porque se está sintiendo juzgado, se está sintiendo con el pie encima o en un sobre exigir, o sea, con un tema de exigencia extra, o sea, o se está sintiendo sobreexigido. Tengo que comportarme de forma perfecta porque vengo de una familia perfecta, no dice malas palabras, no se comportan mal, no se gritan entre. Si no me comporto así, no voy a ser aceptado en mi casa. Pero el niño no está interiorizando lo que está haciendo, o sea, él se comporta como un tipo robot en casa y afuera se libera, no está interiorizando. El niño hay que hablarle y que él entienda, y nosotros, eso es muy importante y no aplica solamente en el tema de educación de niños, pero aplica para todo. O sea, yo como ser humano tengo que en cada conversación, en cada discusión, en cada punto, pero todavía más con los hijos, corroborar, verificar una y otra vez que el niño entendió lo que yo le quise decir. Eso es una comunicación asertiva y definitivamente vamos a evitar resoluciones no adecuadas de conflictos, porque lo que queremos es tener resolución adecuada de conflictos, que el niño interiorice por qué está mal este comportamiento. Ok, esto
transgrede mi compañero, esto no lo hace sentir bien a mi compañero, ok, mi mamá me lo explicó, ya lo entiendo, ya lo interioricé, ok, me siento respetado en casa, entonces me comporto de esta forma en casa y en la calle. En la casa no me van a juzgar, mamá, me equivoqué, ok, te equivocaste, la próxima espero que no te equivoques, porque a veces no hay segundas oportunidades, a veces solo hay una, y se lo explicamos con cosas básicas, entonces el niño lo interioriza y entonces lo va a recordar, mucho más que una simple imposición. Por supuesto, ese tipo de comportamiento en la calle, el niño libera todo lo que no ha podido liberar en casa. Y que esto, estamos hablando mucho de los niños, pero que definitivamente va a repercutir en la adolescencia, en esa temida adolescencia, ¿verdad? Que a veces los papás dicen, ay, llegamos a esta etapa y ahora qué. Entonces, bueno, si no lo hicimos desde pequeñitos en la adolescencia, podemos empezar a aplicar todas estas recomendaciones que usted nos está dando. Nos puede costar un poco más, perfectamente, y algo muy importante, y a veces se escucha desde el ámbito profesional a muchos papás decir la aborrecencia. Y entonces ya el niño dice, ay, estoy entrando a la etapa a la que todo el mundo aborrece, y el niño ya se siente aborrecido y no ha cumplido ni los 11 años, entonces entonces tal vez tiene hermanitos más grandes, y es que ya está saliendo de la etapa de la aborrecencia, entonces yo cuando voy a entrar ahí, me van a aborrecer, no me van a querer, por supuesto, o sea, siempre es importante, y no hay una edad límite para corregir el comportamiento, pero conforme se avance, así va a ser más difícil. Porque lo que tenemos que, no se puede retroceder el tiempo, pero lo que tenemos que revertir en comportamiento va a ser más en un niño de 12 años que en un niño de 5 años, claro, sin duda alguna. Sí, definitivamente esa prevención que la hablamos en todas las áreas, que es tan importante, es ver esas alertas a tiempo antes de que suceda algo mayor, y que ahí entra pues también la criminología educativa, que yo creo que vamos a tener que hablarla, vamos a tener que tomar otro episodio para hablar toda esta parte, desde la parte educativa, cómo se puede desarrollar, cómo se puede trabajar. Agradecerle, doña Laura, por este tiempo. No sé cómo te pueden localizar en las redes sociales, si quieren más información, si les interesa una capacitación en algún centro educativo, alguna empresa, ¿cómo la pueden encontrar por ahí? Claro, bueno, muchas gracias a ustedes ante todo por la invitación, es un gusto nuevamente pues haber estado acá. En redes sociales nos pueden encontrar como Laura González Criminología CPIS o Laura González Criminóloga, pueden poner Criminología CPIS, es la única que existe en redes sociales, en Facebook, en TikTok también y en Instagram. Y para localizar ya en teléfono personal, pues sería el 8862-8023. Laura González, al servicio de todos aquellos que nos necesiten, comunidad, educación, donde sea. Muy bien, bueno, es un tema que nos enriquece muchísimo a nosotros como padres, como profesionales que trabajamos con niños, ¿verdad? Creo que este es un podcast que deberían de escuchar no solamente los papás, que es lo que decíamos la vez pasada, que es como papás sin manual, pero también para profesionales, porque también muchas veces los profesionales nos convertimos en el hogar de algunos niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordamos esto? De verdad, muchísimas gracias por todo ese conocimiento, el aprendizaje. Y bueno, como dice Wendy, nos queda un tema más que tenemos que abordar definitivamente. A ustedes las gracias. Y agradecerles a ustedes por la sintonía, muchísimas gracias por escucharnos, y continúen ahí apoyándonos a través de las redes sociales y compartiéndonos.